Bueno, uno de los titulares de la primera plana de los portales de internet de hoy es el tema de la denuncia que presentaron los candidatos de UNEN en la Ciudad de Buenos Aires contra el Poder Ejecutivo, en realidad contra la presidenta, por violar la ley electoral a partir de actos de gestión en los cuales aparecen las obras y esto enmarcado en la ley electoral. ¿Cómo se hace para separar la gestión de la campaña? ¿Es posible esto? Bueno, lo dice la ley. Pero hoy escuchaba, te pregunto porque hoy escuchaba al director nacional electoral diciendo que lo que no podían hacer es, por ejemplo, inaugurar obras del plan Procrear. Pero presentar programas de gobierno, esto no era considerado en el marco de la ley como actos de campaña. Bueno, el director Alejandro Tulio obviamente es un funcionario del gobierno de la Presidenta de la Nación, por lo tanto también tiene una opinión. Es un cargo concursado, viene de hace años. Sí, pero es un funcionario que se mantiene ahí en ese sentido, pero tiene una opinión positiva respecto al gobierno. Yo creo que la presidenta, digamos, puede de alguna manera seguir mostrándose. Lo que no debe hacerlo es al lado de sus candidatos, digamos, porque lo que no puede ella es a través de las obras de gobierno, ni ella, ni el gobernador Scioli, ni el jefe de gobierno Macri, digo, porque no es solo un problema de la señora presidenta. Ella lo que no puede hacer, lo que no pueden hacer los poderes ejecutivos es intentar captar al electorado en función de obras de gobierno o gestiones de gobierno. Y si se separan ambas cosas, bueno, se puede hacer. Y si los discursos de los gobernantes no están dirigidos a capturar al electorado, no es que tienen que desaparecer de las pantallas, digamos, no tienen que quedarse en la residencia Olivos. Lo que no tienen que hacer es buscar a través de los recursos del Estado justamente la captura del voto, porque eso es absolutamente inequitativo para quienes no tenemos los recursos del Poder Ejecutivo, quienes no inauguramos obras porque no es nuestro rol, o distintos estamentos políticos que sí lo tienen. Ahora, ¿crees que es viable esto, digamos, presentar un recurso de amparo? Yo entiendo el cuestionamiento, entiendo la puja electoral, pero realmente que esto es factible, que a una semana de las PASO esto pueda llegar a concretarse o pueda cambiar esta estructura de funcionamiento que existe y que existió siempre. Bueno, nosotros estamos obligados porque esta ley así lo indica, digamos, de manera tal que lo que nosotros hicimos no fue una denuncia, sino un recurso de amparo para que los hechos antes de que los hechos sucedan, digamos, ¿no? Que no sucedan. De manera tal que nosotros estamos obligados a pedir que se cumpla la ley. Bueno, si la presidenta incumple la ley o un gobernador incumple la ley, es responsabilidad de ellos, digamos. No es opinable la ley, digamos. Puede no gustarnos o no, y el gobierno tiene mayoría y en todo caso hubiese cambiado la ley. La verdad es que es una ley propuesta por el gobierno, entonces lo mínimo que tiene que hacer es acatarla. El tema de la distribución, al comienzo de la entrevista hablábamos de la cantidad de spots publicitarios que existen en los distintos medios. Esto, en un punto, ¿les ha permitido a todos los partidos realmente un pie de igualdad en cuanto al acceso a esa posibilidad que no tengan que pagar para tener un espacio? Sí, el segundo de televisión es carísimo y la verdad es que esto es una posibilidad desde el partido más chico al partido más grande, que tiene muy pocos recursos económicos al que tiene muchísimos, los iguala de alguna manera. No son exactamente iguales porque están vinculados a la cantidad de votos que uno obtuvo en la elección anterior, obvio, algunos registros objetivos, pero la verdad es que le permite a todo el mundo tener una posibilidad que si no era inexistente, digamos. Habrá que pensar en el futuro si el mecanismo de saturación es bueno, no tanto para nosotros que hacemos política, sino para justamente el votante que se termina fastidiando, y ver si se puede buscar un mecanismo más distendido para la penetración de la publicidad política. Pero me parece que ha sido un avance en términos de igualdad esta medida que contiene la misma ley, que en esto se cumple y en otras cosas les cuesta hacer cumplir. En el diálogo cara a cara con los electores, con los ciudadanos, ¿qué es lo que ves que repercute más en el ciudadano? ¿Que impacta el tema de la publicidad o impacta el discurso? ¿Qué es lo que vos ves que seduce más al electorado? Bueno, primero ahí... Teniendo ya varios años de campaña. Sí, desde mi punto de vista hay una raya que no solo le pasa a los argentinos, sino a cualquier electorado del mundo, que tiene que ver con su situación económica. Cuando la gente se siente bien económicamente, está más manifiesta de votar a los oficialismos. Digamos. Cuando le aprieta el bolsillo, obviamente busca alternativas distintas. Sobre todo cuando no se está en discusión, como en el 83, las libertades, cuando hay un umbral de derechos que están garantizados. Bueno, lo que se discuten entonces son otras
las cuestiones más utilitarias, si se quiere. Eso como piso. Y segundo, bueno, a veces una buena publicidad hace llamar la atención, pero yo no creo que ese sea el factor determinante. Tampoco, lamentablemente, las propuestas políticas son el factor determinante, porque la gente dice, bueno, queremos escuchar las propuestas, pero la verdad es que si yo voy con un libro, con todas las propuestas que tenemos, porque hablar de planes de seguridad, hablar de planes de educación, hablar de planes de economía, no son 3 renglones, digamos, son cosas que hay que leer y que hay que tener paciencia y tiempo, que a veces mucha gente que trabaja todo el día no lo tiene. Entonces, ni siquiera se acceden a esas propuestas, digamos. Hay mucho reclamo de propuestas, pero después el propio ciudadano no tiene la voluntad, el tiempo, lo que fuere, de tomárselo para leer y comparar propuestas. De manera tal que las propuestas tampoco a veces son el leitmotiv por el cual vota el ciudadano. El voto ciudadano es complejo, es multicausal, hay muchas cosas que interfieren, hay simpatías, hay a veces cuestiones estéticas, a veces hay cuestiones ideológicas, por supuesto, hay cuestiones de experiencia personal, hay cuestiones de tradición familiar, hay un conjunto de cosas que son las que intervienen en la decisión del voto, también, por ejemplo, su situación social, digamos, hay situaciones sociales que, franjas de la sociedad que durante muchas décadas han estado en la misma situación social, que tienen un afecto a determinadas propuestas políticas y no a otras, y bueno, me parece que esos son los ejes centrales del votante. Ahora, teniendo en cuenta, digamos, vos provenís del radicalismo y ahora en esta fuerza en la que confluyen, digamos, distintos sectores del radicalismo, y la provincia de Buenos Aires desde el 83, que bueno, ganó Armendáriz aquella primera gobernación en el marco de la ola alfonsinista, y después nunca más el radicalismo llegó al poder en el principal distrito electoral del país, lo cual también condiciona obviamente sus posibilidades y su proyección a nivel nacional. ¿Qué ves que la provincia ha sido gobernada por el peronismo en sus múltiples variantes? ¿Qué ves que hace que ese electorado sea tan fiel a una propuesta que es opositora a lo que representó o que representa todavía en muchos municipios el radicalismo en la provincia? Bueno, yo creo que la verdad es que la provincia de Buenos Aires, a pesar de ser la provincia más rica en cuanto a recursos, tiene un núcleo de pobreza muy duro, digamos, y se ha ejercido durante muchos años una política clientelar muy fuerte, digamos. Entonces la gente, por ejemplo, hoy, y lo vemos en las barriadas, tiene mucho temor a que venga otro gobierno y le quite el plan, cuando el plan social, digamos, la verdad es que deberían estar por ley, deberían estar garantizados, deberían ser derechos, y entonces no tener temor a poder cambiar de propuesta política. Yo me acuerdo de una publicidad de un partido opositor al PRI en México, que gobernó durante 75 años, que entraba en la casa de una gente muy humilde, donde entonces traían las boletas del partido opositor y decía, bueno, yo no voy a decir nada, pero los voy a votar. Digamos, ese temor de muchos de ser denunciados. Todavía la Argentina tiene muchos bolsones y la provincia de Buenos Aires particularmente, bolsones de política clientelar, lamentablemente. Y después hay un problema, seguramente nosotros tenemos dificultades de hacernos conocer, de transmitir nuestras propuestas, nuestros mensajes, nuestras ideas, pero también hay una disociación por parte del electorado entre quien gestiona y lo que ocurre. En la provincia de Buenos Aires se ve claramente. Si uno hace una encuesta y le pregunta qué piensa de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, la gente lo pone aplazado. Si uno le pregunta en educación, este año en la provincia de Buenos Aires tuvimos 12 días de paro. Es la tormenta perfecta, porque docentes que cobran mal y tienen derecho al reclamo, chicos que pierden 12 días y no los recuperan en su vida, y padres que durante 12 días, si tienen trabajo, no sabían qué hacer con esos chicos, una tía, una vecina, una prima, porque no podían hacerse cargo de las horas de educación que tenían que estar en la escuela. Eso es todos los sectores perjudicados, digamos. Entonces, si uno mide la política educativa en la provincia de Buenos Aires, también se va con un bochazo. Si uno mide la política de salud en general en los hospitales públicos en nuestra provincia, hay que ir a las 5 de la mañana para conseguir un turno, no hay operaciones programadas, un anestesista atiende 2 quirófanos al mismo tiempo, cosa que está prohibida. Es mala el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, cuando mide la imagen del gobernador, por ejemplo, tiene una buena imagen. Ahora, el responsable de esas gestiones
es el gobernador. Digamos, la gente no asocia muchas veces las políticas públicas a los gestores de las políticas públicas. Y ahí, bueno, es un trabajo de evolución democrática, digamos. El ciudadano tiene que saber que si su barrio está mal, si su municipio está mal, hay una responsabilidad del intendente, hay una responsabilidad del gobernador, del presidente, de la presidenta. Bueno, hay que lograr y si las cosas van bien, obviamente también hay una responsabilidad positiva, digamos. Eso todavía me parece que hay dificultades para que la ciudadanía pueda conectar ambas cosas. Ahora, y con vistas a las elecciones estas, vos decías, bueno, encuestas hay muchas, lo que pasó en las últimas elecciones en cuanto a al lugar que les daban a la fuerza que encabezó Margarita Stolbizer. ¿Crees que va a haber muchas diferencias entre una elección presidencial y legislativa en estos dos últimos años? Sí, no tengo dudas. Primero porque la situación económica, como te decía antes, no es la misma. Segundo porque hay más tiempo en el poder de la Presidenta de la Nación y anteriormente de su marido, y eso genera naturalmente en cualquier democracia un cansancio en el ciudadano y empieza a mirar distintas cosas. Tercero, porque desde mi perspectiva, cuando se votan legisladores, concejales, legisladores provinciales, diputados nacionales, el ciudadano se siente más liberado, digamos, se siente más liberado a poder elegir, que cuando se siente más presionado, bueno, tiene que elegir un intendente, un gobernador. Hay candidatos que son creíbles para concursar dentro de los espacios legislativos y no lo son para gobernar, y entonces eso genera una diferencia sustancial. Yo estoy convencido que el oficialismo no va a obtener el 54-55% de los votos que obtuvo en la última elección presidencial. Eso, y si miramos las encuestas, ninguna encuesta le adjudica semejante porcentaje. Ahora, lo que se vio en el 2009, cuando el oficialismo perdió en la provincia de Buenos Aires, es que perdió la mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación y se formó el denominado Grupo A, ¿no? Ese grupo, la verdad que la única ley que logró sancionar fue la ley del 82% móvil, que fue vetada. Pero después no hubo acuerdos. Cuando uno ve, por ejemplo, vos decías, bueno, nosotros tenemos un proyecto. Ahora, ayer se veía, te transfiero a la capital porque es donde realmente va a haber elecciones, digamos, se van a realizar las PASO como tal, ¿no? A través de este Frente UNEN. Uno veía el debate, leía el debate que se realizó ayer entre 4 de los candidatos a diputados nacionales, y ves entrecruzamientos muy llamativos, porque, digamos, Martín Lustó fue cuestionado por haber impulsado en su momento, respaldado la resolución 125, que fue rechazada por los otros candidatos que ahora integran el UNEN. Pero al mismo tiempo Lustó le dice a Gil Lavedra, bueno, su segunda candidata, que es Victoria Donda, apoyó la resolución 125. Entonces, cuando uno ve una incongruencia de esa naturaleza, te pongo este tema porque me parece que fue un tema parteaguas en Argentina. ¿Cómo es posible pensar que puede haber un proyecto común de quienes se oponen al proyecto oficialista que sí logra encuadrar a todos dentro de determinadas políticas? Bueno, la verdad es que me es difícil hoy saber si el gobierno tiene mayoría en la Cámara. Sinceramente, con los últimos movimientos, la verdad es impredecible, porque venía siendo muy ajustada la mayoría, con 130 diputados, cuando el quórum es 129. La verdad es que no hubo más sesiones, fruto de la campaña electoral. Yo creo que podíamos haber sesionado igual, pero bueno, se decidió que no. Y la verdad es que no lo sé, digamos, si el efecto masa, este efecto se ha llevado a algunos legisladores. Ha habido legisladores que renunciaron al bloque del Frente para la Victoria. Así que no puedo tener esa percepción hasta que no haya una nueva sesión. Segundo es que no es cierto que la única ley que se aprobó fue la del 82% móvil. Yo te decía, soy autor de la Ley de Seguridad Bancaria, y eso ocurrió mediante el momento en el cual el gobierno no tenía. Yo te digo que haya estado el Grupo A impulsando la tuya, la Ley de Seguridad Bancaria, fue... Yo, la impulsaste vos, pero ahí hubo acuerdo con el oficialismo. Ahí votado también el oficialismo. Supuesto, sí. Las que impulsó solo la del Grupo A. Bueno, pero porque el oficialismo tenía mayoría en el Senado. Entonces nosotros aprobamos reformas al Consejo de la Magistratura, ley de acceso a la información pública, un montón de medias sanciones que en el Senado se trabaron y no fueron ley porque no pasaron en el Senado, donde el oficialismo tenía mayoría. Bueno, es parte de los equilibrios que hubo en ese momento, y por eso por ahí hay que ser más inteligente, como yo te decía, una ley de seguridad bancaria que tenía que ver con lo que le pasa al ciudadano común, tratar de vincular los proyectos no tanto en la disputa de poder, sino con los problemas del ciudadano, y eso
reúne consensos, eso busca consenso. Por eso nuestro eslogan de campaña es venimos a unir el país, porque la verdad es que sentimos como que se ha fracturado la sociedad argentina. Entonces hay algunos que viven en un país y otros que viven en otro, y a nosotros nos parece que están bárbaras las diferencias, que no somos partidarios del discurso único de ninguna manera, la pluralidad, la diversidad, pero hay cuestiones estratégicas del país que nos tienen que tener unidos, aún desde las diferencias, y que además el adversario político no puede ser el enemigo, tiene que ser justamente un adversario político con el cual disiento, discuto, debato, y en algún punto me pongo de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Lo que ocurre a veces en la Argentina, y esto ha pasado en la mesa familiar también, antes pasaba con el fútbol, ahora pasaba con la política, y ha pasado con periodistas, ha pasado con gente, con intelectuales que tenían relaciones personales muy buenas, pero por sentirse cercanas a una propuesta o lejanas a la otra, hoy ni siquiera dialogan. La verdad es que yo lo escuché, por ejemplo, a Estela Carlotto los otros días decir que ella no abrazaría a Victoria Donda. Y la verdad es que Victoria Donda es una nieta, es una hija de desaparecidos. Entonces, la verdad es que ella puede tener todos los disensos políticos y es legítimo y es fantástico que lo tenga, porque eso le da sin ninguna duda condimento a la política argentina. Ahora, ¿qué tiene que ver que yo no pueda abrazar a alguien dos personas que han sufrido casi lo mismo, digamos, la misma desastrosa experiencia de los 70, digamos? La verdad es que me parece que eso es lo que hay que, de ese lugar es donde hay que tratar de salir, del lugar de, no, hay cosas que no comparto y está muy bien, pero hay otras cosas que tenemos que compartir. Vivimos en la misma tierra, vivimos en el mismo país, si le va bien a la Argentina, nos va a ir bien a todos tendremos hijos, nietos, y para eso tenemos que construir una nación próspera, digamos. Me parece que hay que salir de esa confrontación tan dura. Ahora, ¿y vos eso le ves perspectivas? Porque también se plantea una cuestión que me parece que en rigor no representa lo que sucede también en algún aspecto. Cuando se dice promover el diálogo y el consenso, pero desde un lugar en el que hay una crítica furibunda. Entonces, ¿cómo se puede el consenso? ¿Qué es el consenso? A ver, nosotros estamos parados en un lugar. Yo te estoy diciendo esto, te digo, desde un lugar de que es el rol de opositor y por lo tanto un rol muy crítico de la gestión del gobierno. Ahora, el consenso es fruto del diálogo. Si no hay diálogo, no hay oportunidad de consenso. Y el consenso no es discurso único, insisto en esto porque a veces se equivoca. El consenso es fruto de posiciones, de perfiles, de disensos que después del debate, del intercambio, del ceder uno a una parte, del otro ceder otra parte, logran la oportunidad de que en algunos temas centrales para la Argentina nos pongamos de acuerdo, digamos. Me parece que todos queremos una educación pública de calidad. Ahora, lo cierto es que el que tiene un mango hoy en la Argentina opta por la educación privada, por las huelgas, por un sinnúmero de situaciones. Tenemos que recuperar la educación pública para el ciudadano argentino, que sea un orgullo. Yo cuando era chico, digamos, a la educación privada iba el que repetía, la educación pública decía no lo podía contener más, digamos. Ahora, hoy hay un proceso inverso, digamos, y eso se ha perdido. Y por supuesto, tenemos que ponernos de acuerdo en recuperar una educación de calidad. No puede ser tan difícil eso, porque es común a todos, porque todos vivimos en este país, y si tenemos un país con mejor educación, seguramente tendremos un futuro mucho más promisorio. Hay temas en los que no nos vamos a poner de acuerdo, y está muy bien, porque si no estaríamos todos en el mismo partido, estaríamos en la Unión Soviética, digamos, y por eso es imposible, digamos, en la vida cotidiana. Es indeseable. Es indeseable, no imposible, digamos. Se ha tratado, hay regímenes totalitarios pero que lo han intentado hacer. No, efectivamente que no, pero en la educación, que tengamos educación pública de calidad, yo creo que es una cosa que todos nos podemos poner de acuerdo. Bueno, te propongo, antes de terminar, antes de las PASO, después veremos cómo seguimos hasta octubre, porque no va a ser la última entrevista, un pequeño juego, que es elegir, ya lo hiciste alguna vez, elegir alguna carta, esta vez más actualizadas de acuerdo a la realidad política bonaerense, y decirme qué te sugiere el personaje que aparece del otro lado. Dale. ¿Quién salió? Julián Domínguez. Lo ponemos para allá, así lo ve la Cámara, el presidente de la Cámara de Diputados. Julián, bueno, tengo un respeto personal por Julián, así que es el presidente de nuestro cuerpo y la verdad es que tenemos una relación personal muy buena. Desde el punto de vista político, obviamente, estamos en veredas distintas y él defiende los intereses de su gobierno y yo defiendo los intereses de nuestra propuesta política que apunta a sustituir al gobierno nacional. Así que, pero en términos personales creo que es una persona de bien. Bueno, ¿otra?
Martín Sabatella. Sabatella. Bueno, yo creo que ha perdido una oportunidad que era la de tener un perfil propio y ha quedado dentro del oficialismo, digamos, y eso le ha quitado la posibilidad de una construcción diferente que él insinuaba en la provincia de Buenos Aires. Creo que hoy él ha sido muy crítico de los varones del conurbano, ha sido muy crítico del gobernador Scioli y hoy termina en la misma propuesta y creo que está bastante diluido. Bueno, otro. De Narváez. Francisco de Narváez, alguien que tiene mucha plata y que no sabía qué hacer con su tiempo y se dedicó a la política. Y ha tenido la oportunidad de ganar la elección en la provincia de Buenos Aires, que no ha sido poca cosa. Yo recuerdo que en esa elección obtuvo 13 diputados nacionales y hoy de esos 13 le quedan 4, digamos. Ni hablar de los legisladores provinciales, concejales, le duran menos, tiene más carteles que legisladores. Ahora, y tampoco tiene mucha presencia, ¿no? En cuanto a estar presente en la Cámara. Vos que sos diputado, bueno, no, que sos uno de los diputados que más trabaja en la Cámara de Diputados. En cantidad de leyes, cuarto estoy en el año pasado. La verdad es que si uno ve las presencias en el recinto, que es lo que menos importa, pero por ahí lo que más se ve, de Narváez se ha preocupado por estar sentado en la banca en casi todas las sesiones, pero la verdad que en las cámaras se trabaja en las comisiones y ese es el lugar de trabajo y de Narváez no integra ninguna comisión, llamativamente. Y bueno, es ¿Ninguna comisión integra? Ninguna, no, ninguna. Ese es un indicador de trabajo. Bueno, con razón el hijo dice que lo cree que actúa en la televisión. Alberto Fernández. Bueno, es el ex jefe de gabinete de Cristina y de Néstor. Me parece que es un dirigente muy ligado a sectores empresariales muy importantes. ¿Siempre lo pensaste o te diste cuenta después de que fue jefe de gabinete? Siempre, cuando era jefe de gabinete y cuando no lo fue, digamos, me pareció que estaba vinculado a esos sectores y que era muy funcional a esos sectores. Bueno, la última. Mauricio Macri, un gran presidente de Boca, un mal gestor de la ciudad. No soy de Boca, pero para los boquenses seguramente le trajo junto al actual técnico Bianchi muchas alegrías, pero me parece que la gestión de la ciudad es mala, no es una buena gestión, que los recursos que tiene la ciudad de Buenos Aires le hubiesen permitido tener una ciudad mucho mejor, digamos, se ha abandonado el sur de la ciudad. Yo soy del conurbano sur, así que Riachuelo de por medio, veo lo que pasa del otro lado y si uno se agarra, tiene la suerte de agarrar una lancha, caminar por el Riachuelo y ver qué pasa enfrente de Lanús, enfrente de Loma de Zamora, digamos, las villas miserias cada vez se extienden más en el sur de la ciudad y bueno, y seguramente en el norte de la ciudad es donde mejor se va, como fue históricamente la ciudad de Buenos Aires desde la fiebre amarilla hace muchísimos años en adelante, así que me parece que es una oportunidad perdida para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias, Nora. Gerardo Milman, por este diálogo acá, en Notas Verdaderas, como todas las semanas, con los candidatos y dirigentes de la provincia de Buenos Aires con proyección nacional. Muchas gracias.